Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Navarra registra en las últimas 24 horas 9 muertes más por coronavirus que elevan la cifra a 58 los fallecidos. Pero el dato baja respecto a ayer y sube en más del doble el número de altas, que llega a 70. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son 7 personas las que han muerto en las residencias para la tercera edad en Navarra y hay 84 casos positivos. En la Casa de Misericordia de Pamplona, con medio millar de residentes, hay un fallecido y 87 con síntomas. Desde el centro reclaman las pruebas. La cifra de 87 casos posibles que se encuentran hoy en la Casa de Misericordia genera muchísima inquietud en las familias. La primera medida para despejar esa inquietud sería conseguir que se les hagan los análisis a los pacientes. Análisis solicitados desde la semana pasada al Departamento de Salud y prometidos por Bienestar Social a lo largo de esta semana. Y la residencia Félix Garrido de Sarriguren será habilitada para atender a las personas positivas en diferentes residencias de Navarra por coronavirus. Personal y usuarios de este centro han sido realojados en el Hotel Reino de Navarra. El virus que avanza y no se descarta de ser necesario habilitar Refena como hospital de campaña con 400 camas, lo decía hoy la presidenta en el Parlamento, a quien la emoción le ha podido ante lo que está ocurriendo. Es verdad que cada muerte es un dolor irreparable, pero es verdad también que la gran mayoría de las personas que se contagia sale adelante. Por tanto, sin restar ni un ápice de dolor a quienes sufren con más gravedad o de manera más dramática este trance, los datos, la ciencia, son en este caso los que nos dan soporte para la esperanza. Bueno, pues mensaje esperanzador el que nos llega de la mano de un pamplonés que acaba de superar el coronavirus, aislado domiciliariamente, afronta la recta final de su recuperación tras dar negativo en las pruebas. Es una situación tan diferente y tan nueva para todos que es normal que al principio nos sobrepase un poco, pero creo que tenemos que ser capaces de relativizar un poco todo esto y lo que es el encierro en casa y estar aislados. Bueno, pues no pasa nada, hay que tomárselo con tranquilidad y esperar que al final esto va a pasar. Y esta es otra iniciativa solidaria de las muchas que tenemos estos días que contagia, pero de solidaridad. Son vecinos de Barañain que se han organizado para llevar la compra y cubrir las necesidades habituales de las personas en riesgo, en concreto más de 4.000 en esa localidad. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. Los datos oficiales de Navarra que sirve el Ministerio en relación al avance del coronavirus nos lleva a hablar de 9 personas fallecidas en las últimas 24 horas con dato de las 8 de la tarde de ayer y que eleva la cifra a 58 muertes. El número de altas son ya 70 y el de infectados asciende a 1.641. En la UCI se encuentran 75 personas. Entre tanto dato, hoy en el Parlamento de Navarra, María Chivite ha ofrecido cifras distintas a las que publica el Ministerio de Sanidad. La consejera de Salud y el propio portavoz del Gobierno han explicado el motivo de ese desfase de datos. Os doy algunos de los datos, como digo, de hoy a las 8 de la mañana, que no son los que el Ministerio trasladará hoy, porque siempre da los datos del día anterior. Tenemos 1.715 positivos. Y es cierto que Navarra está en el tercer lugar en cuanto a número de infectados por cada 100.000 habitantes, que estamos muy por debajo de la media estatal en la tasa de mortalidad. Ese decalaje en los datos es una cuestión temporal. El Ministerio nos pide, y esa es una decisión para todas las comunidades, que la información se le mande para las 8 de la tarde. Los grupos parlamentarios pues sí que se ha considerado que tuviesen los datos los más actualizados posible, pero creo que es perfectamente entendible esta excepción el día de hoy en sede parlamentaria, pero lógicamente a partir de ahora se seguirá el criterio que está consensuado y marcado por el conjunto de comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad.
Bueno, pues en España la crisis no cesa. El coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas el mayor número de fallecidos, con un total de 769. Es el dato más alto tras el del miércoles, que fue de 738. En total, la cifra de fallecimientos de nuestro país se acerca a las 5.000 personas. Por contra, hay que decir que se ha registrado el mayor incremento de altas, con 2.342. Y son ya 9.367. Es la buena noticia, junto a ese dato que hay que decir que el número de contagios sigue siendo muy alto, más de 64.000, pero también que es el más bajo en porcentaje de las últimas 2 semanas. Una que es clave y que yo creo que ya tenemos que implementar es garantizar que los contactos interpersonales, tanto en el trabajo para aquellos que todavía están trabajando, se mantengan las distancias adecuadas y se evite que los contactos del trabajo sean de riesgo para la transmisión, y los contactos intradomiciliarios, lo mismo. Cuando una persona tiene sintomatología, por pequeña que sea, debe tratar de separarse del resto de los integrantes familiares. Y sigue la preocupación. En las residencias en Navarra, el gobierno foral ha reforzado su servicio en estos centros para garantizar la salud de los profesionales y de las personas que allí residen. Hasta el momento hay 7 residentes fallecidos por coronavirus. Son los centros más vulnerables y a los que más afecta el coronavirus. El Gobierno de Navarra prioriza su atención en las residencias de ancianos. Reforzando con personal sanitario, con cuidadores, gestionando el apoyo de otros recursos externos como la unidad de emergencia militar y apoyando también a las direcciones de los centros. De los 83 centros de mayores en Navarra, 60 de ellos no registran ningún caso positivo. Hasta el momento hay 7 residentes fallecidos, 84 casos positivos, de los cuales 34 ingresados en centros hospitalarios. Para la tranquilidad de las familias y ancianos se ha mejorado la comunicación entre ellos. A través de videoconferencias, de llamadas, de cartas. En esta crisis no debemos olvidar velar por la salud también emocional de las personas mayores y de sus familias. A nivel estatal, hoy se pone en marcha un nuevo servicio telefónico de apoyo psicológico, que sirva para mitigar los sentimientos de ansiedad, preocupación e incertidumbre que provocan las familias no poder visitar a sus familiares, y también la alarma social generada. Mientras esperan que las pruebas lleguen lo antes posible. Lo que se ha llegado ya son las 6.000 mascarillas. Aprovisionarán a los centros según las necesidades que se vayan presentando. Bueno, pues ayer el centro de la Casa de Misericordia de Pamplona confirmaba la muerte del único residente que había dado positivo. La última hora es que en la residencia hay 87 casos posibles, es decir, que se incluye a toda persona que haya sufrido una infección respiratoria independientemente de su gravedad en las últimas 2 semanas. Otro de los residentes que estaba hospitalizado ha sido dado de alta. Desde el propio centro han querido lanzar un mensaje tranquilizador a las familias y piden que se hagan los test cuanto antes. El concepto caso posible viene fijado por las directrices de la Dirección de Salud del Gobierno de Navarra. Bajo ese concepto se encuentran aquellos pacientes que hayan experimentado una infección respiratoria independientemente de su gravedad en los últimos 14 días. Desde la Casa de Misericordia entendemos que la cifra de 87 casos posibles que se encuentran hoy en la Casa de Misericordia generan muchísima inquietud en las familias. La primera medida para despejar esa inquietud sería conseguir que se les hagan los análisis a los pacientes. Análisis solicitados desde la semana pasada al Departamento de Salud y prometidos por Bienestar Social a lo largo de esta semana. Pues la Unidad Militar de Emergencias continúa desinfectando centros en Navarra, como higienización en los pasillos y todas las estancias de las residencias, así como pisos tutelados y centros de personas con discapacidad para prevenir y evitar la propagación del virus. Se hablaba como una posibilidad, pero ya es una realidad. Un hotel, el Reino de Navarra, abre sus puertas a los residentes de Félix Garrido, en Sarreguren, que ceden su centro a personas mayores que han dado positivo de coronavirus, pero que no necesitan hospitalización. Estamos en una de las habitaciones del Hotel Reino de Navarra. Hotel sí, pero desde hoy también la casa de 26 residentes del centro Félix Garrido. 26 personas con trastorno mental que hacen sus maletas y comienzan desde esta misma tarde a vivir aquí. Es una cesión gratuita que se hace al gobierno de 8 hoteles. 8 hoteles que estarán sin personal, pero que estarán atendidos por personal sanitario, porque estarán destinados a, o bien a alojar a los propios sanitarios para que descansen,
para los abuelicos que están en las residencias se trasladen y se difumine al menos todo lo posible el posible contagio, y también para confinamiento de enfermos leves, pero que tienen que pasar la cuarentena. En estos casos, el Gobierno se hace cargo de lo que es la asistencia, la limpieza, el catering y demás. De la teoría a la práctica, esta residencia hogar situada en Sarriguren, el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra traslada a personas mayores con positivo confirmado en coronavirus que no necesitan hospitalización. Y a las primeras 3 plantas de este hotel vienen los residentes de ese centro. Nosotros cerramos el domingo, el lunes tuvimos una petición de la Consejería de Derechos Sociales y bueno, hablamos con los responsables de Hoteles y dijeron que estaban de acuerdo, entonces nos ofrecimos, ya hemos estado negociando un poco, mirando cómo se podía hacer y hoy ya ha salido esto. Mañana de trabajo para adaptarlo a las circunstancias de los residentes, personas de edades comprendidas entre los 20 y 60 años con trastorno mental grave. Revisan el hotel de arriba a abajo a contrarreloj. Bueno, ese es el tema, es difícil en un día que llevamos preparando, pues saber, conocer todas las necesidades, pero vaya, en principio esto es un hotel y no nos podemos quejar. Era el hotel quien iba a albergar los pacientes con positivo en coronavirus, pero finalmente el Gobierno se decantó por Félix Garrido, un centro que asegura reúne las condiciones y espacios apropiados para acoger a estos casos de manera temporal. Se trabaja de manera coordinada para dar respuesta a esta pandemia. Hoy la consejera de Salud, Santos Indurain, ha firmado una orden con la que se crea un comité asesor de decisiones éticas. Firmada una orden foral por la que se crea un comité asesor sobre decisiones éticas en el cuidado de pacientes con coronavirus, compuesto por profesionales de diferentes ámbitos, persiguen un objetivo. Responder de la mejor manera posible a esta situación, asesorando sobre estas decisiones. En esta línea se ha aprobado un consenso sobre decisiones éticas para manejo de profesionales a propuesta de sanitarios que trabajan en la UCI, documento donde no se habla de edades. Se habla de prioridades en la atención. Estamos acostumbrados a que en un tema que es tan sensible, los criterios profesionales sobre la valoración clínica y funcional, sobre las priorizaciones en base a la mejora que pacientes en determinada situación pueden tener en unidades de críticos respecto a los tratamientos disponibles y a la evolución y hacia su futuro. El sistema navarro, dice Indurain, evoluciona siguiendo el compás de las circunstancias. Por ello, desde hoy los partos del Hospital García Orcoyen del área de Estella Lizarra, así como las urgencias ginecológicas, se atienden en el complejo hospitalario de Navarra. E insiste en que los planes de contingencia contemplan todos los escenarios que son sucesivos. Sobre los test rápido dice que se esperan para el fin de semana o principios de la que entra. La presidenta del Gobierno, María Chivite, ha anunciado la posibilidad de implantar un hospital de campaña en Refena. En caso de que fuera necesario, ha asegurado que la situación de las residencias en Navarra es muy buena y ha descartado implantar más restricciones a la actividad económica. La presidenta asegura que de momento la situación en la UCI está controlada con un total de 120 camas en toda la red, pero no descarta tomar medidas extraordinarias como la implantación de un hospital de campaña en Refena. Esas 400 camas en Refena que podrían montarse en unas 48 horas. Como digo, todos los escenarios los tenemos contemplados. Respecto a la situación de las residencias de mayores en Navarra, María Chivite es tajante. Las residencias en Navarra están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas muy bien y nada tienen que ver las residencias de Navarra con lo que estamos viendo a distintos medios a nivel nacional. Y asegura también que Navarra hace sus propias compras de material de protección más allá de las que suministra el Ministerio de Sanidad. Tenemos nuestra propia red de abastecimiento y tenemos que procurar atender el día a día, pero también prever el medio plazo, porque esto no va a acabar cuando termine el estado de alarma. Por eso Chivite defiende el autogobierno navarro y descarta tomar medidas económicas más restrictivas, tal y como le piden algunos grupos y sindicatos. En la epidemia de peste murió más gente de pobreza que de peste. Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta en la salida post-crisis, ¿no? Hasta el momento se han contabilizado 3.624 ERTEs en Navarra que afectan a más de 16.500 personas. Un discurso en el que la presidenta de Navarra se ha emocionado en algún momento, como en el que ha hablado de las personas fallecidas. Es verdad que cada muerte es un dolor irreparable, pero es verdad también que la gran mayoría de las personas que se contagia sale adelante. Chivite reconoce que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero la incertidumbre, dice, es lo más difícil de gobernar.
María Chivite, que hacía este discurso en el Parlamento, donde ha apelado a la unidad de los partidos. El Pleno ha convalidado por unanimidad los 2 decretos de ley aprobados por el Gobierno con medidas extraordinarias y urgentes. Eso sí, los portavoces de los grupos han sido críticos con algunas cuestiones. Sí le voy a pedir hoy, en primer lugar, que no sea autocomplaciente, porque creo que de verdad no tenemos motivos. En segundo lugar, que haga un análisis real. En nombre de miles de navarros le pido soluciones y eficacia. El tiempo de los reproches, de las discrepancias, ya vendrá. Nadie pretende ser un héroe, sino colaborar de la mejor manera a combatir y derrotar esta amenaza global. Coordinación toda, inercia ninguna. No nos dejemos llevar por la inercia de las medidas que se nos están dictando desde los ministerios cuando no son la mejor solución para la sociedad navarra. La necesidad, en nuestra opinión, por efectividad, por salud, de paralizar toda actividad productiva que no sea esencial en estos momentos. Si las cosas van así, creemos que habrá que endurecer las restricciones que el propio Gobierno de España ha llevado a cabo. Es absolutamente necesario movilizar todos los recursos para garantizar y reforzar los servicios públicos. Bueno, pues así se desarrollaba este pleno de hoy, bajo mínimos, con voto delegado y con las medidas de prevención pertinentes, limpiando el estrado cada vez que tenía que intervenir alguien. Un Parlamento que ha decidido ampliar la restricción de su actividad entre el 30 de marzo y el 13 de abril, con posibilidad de prórroga. El Grupo Parlamentario de Vero Abay, por 15 minutos máximo. Se incrementan el número de altas tras superar la enfermedad del coronavirus. Se han doblado en las últimas 24 horas, de 35 a 70 en Navarra. Es el caso de Pablo Sotés, es un pamplonés de 37 años que esta semana obtenía el segundo negativo consecutivo en las pruebas. Estas son las vistas que desde su aislamiento domiciliario disfruta Pablo tras dar positivo por coronavirus hace 2 semanas. La verdad que al principio, pues bueno, sí que te pones un poco nervioso, sobre todo en estos momentos en los que se habla tanto del virus en los medios y hay un poco como este miedo por una situación que no hemos vivido anteriormente, ¿no? Nunca como sociedad. Por suerte y a pesar de la inquietud inicial, los síntomas remitieron a los pocos días. He ido haciendo un seguimiento con el centro, con el centro de salud. Y simplemente me han dicho ya, bueno, como hace ya como 4 o 5 días que no tengo síntomas, pues ahora tengo que permanecer de momento aislado, 10 días más, hasta un total de 14 desde que no tengo síntomas. Y nada, pues estar aquí con tranquilidad en la habitación. En la que aún se encuentra aislado en la recta final de su recuperación total y desde la que quiere enviar un mensaje para quienes están peleando con esta enfermedad. De ánimo para la gente que ha contraído el virus y sobre todo para la gente que está padeciendo pues, situaciones un poco de mayor gravedad, pues tanto para ellos como para sus familias. Sí que creo que es importante que confiemos en nuestra sanidad, que es una buenísima sanidad y que seguro que van a curarse. Y para el resto, lo más importante, ¿no? Que nos quedemos en casa, que eso es imprescindible, y también un poco un mensaje de calma. O sea, que creo que al final es una situación tan diferente y tan nueva para todos que es normal que al principio nos sobrepase un poco, pero creo que tenemos que ser capaces de relativizar un poco todo esto y lo que es el encierro en casa y estar aislados. Bueno, pues no pasa nada, hay que tomárselo con tranquilidad y esperar que al final esto va a pasar. Pese a haber superado el COVID-19, su aislamiento no ha finalizado. Con el objetivo de no propagar el virus, no será hasta dentro de 2 semanas cuando abandone esta habitación en la que llevará recluido casi un mes. Bueno, pues este es el interior del complejo hospitalario de Navarra. Aquí se extreman las medidas de seguridad sanitarias y para ello, ya lo ven, a cada paso que se da está claro qué es lo que hay que hacer. Visitas restringidas después de todo un protocolo de actuación en casa, incluido lavado de ropa a temperatura alta y sin mezclar con la del resto de la familia, nos indican. Todos estos mensajes que ven están en pasillos y en salas de espera. Y ante esta situación excepcional que tenemos encima, especial atención sobre todo para las mujeres víctimas de la violencia de género, que en muchos casos tienen que convivir con su agresor. Por eso, desde el Ministerio de Igualdad han lanzado una campaña para dar a conocer los recursos que hay disponibles y entre ellos el teléfono que están viendo en pantalla y que sigue funcionando 24 horas para asegurar y para ofrecer ayuda. También en actuaciones de emergencia se puede llamar al 112 o utilizar la aplicación del teléfono móvil Alert Cops, que envía una señal de alerta
a la policía. Para que se hagan una idea, hasta el mes pasado, solo en Navarra habían registrado 6.610 casos de violencia de género, de los que más de 1.000 seguían activos. Además, la Policía Foral intensifica el seguimiento de 359 víctimas. Y siguen registrándose también denuncias, pero relacionadas esta vez con saltarse el estado de alarma, y hay 22 detenidos principalmente por desobediencia. Además, hay más de 1.800 propuestas de sanción por incumplir las restricciones. Bueno, más allá de todo esto, también hay iniciativas muy solidarias, se las venimos contando a lo largo de todos estos días. Al margen de las denuncias, la mayoría de los navarros está cumpliendo con el estado de alarma, y no solamente eso, cada vez conocemos, como decimos, más medidas solidarias. En Barañáin, por ejemplo, hay más de 4.000 ancianos que se encuentran aislados en sus casas, así que los vecinos han puesto en marcha una iniciativa para ayudarles. La solidaridad y el coronavirus no son incompatibles. Así lo han demostrado los vecinos de Barañáin, que han creado una red de cuidados donde atienden a cientos de personas en situación de riesgo. Decidimos crear una red de voluntarios, ¿no? Una red de cuidados para evitar que las personas más vulnerables, que son las personas mayores, salgan de sus domicilios. Los voluntarios pertenecen a distintos ámbitos. María es una de ellos. En cuanto vio la iniciativa en las redes sociales, no dudó en participar. Me apunté rápidamente a ver en qué medida podía ayudar, envié mi perfil y bueno, me solicitaron ayuda para una persona que en este caso no es que sea muy mayor de edad, pero sí que tiene discapacidad física y tiene patologías pulmonares. También colaboran con el Banco de Alimentos. Otro servicio que estamos dando es una colaboración en el Banco de Alimentos Asquia. El Banco de Alimentos Asquia, que lo lleva la Plataforma Social de Barañáin, da apoyo a 280 familias en situación económica o vulnerable. En tan solo 24 horas de lanzar la iniciativa se apuntaron 70 personas. A día de hoy son 110 las que colaboran. Cualquiera que pueda estar necesitando ayuda, que simplemente es una llamada de teléfono, puede ser valiosa, pues que llame al teléfono y que rápidamente le llamamos. Han realizado pequeños recados, les han hecho la compra o han dado apoyo psicológico por teléfono. Y es que en estos días la solidaridad es la mejor vacuna. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Paralizado el deporte y sin fecha de retorno, es el gobierno del país el que va a tener que autorizar la reanudación de las competiciones, aunque la posible anulación de la temporada crece conforme se alarga el estado de alarma y la imposibilidad de volver a la normalidad. La Liga retó Iberdrola a la segunda categoría del fútbol femenino nacional, en el que milita Osasuna paró a falta de 8 jornadas, con el conjunto rojillo retomando la buena senda con 3 victorias consecutivas después de sumar una sola y 5 derrotas desde mediados de diciembre. Comenzamos el año un poco justas, pero bueno, yo creo que sí que habíamos cogido después una buena racha de partidos y la verdad es que no nos vino muy bien ese parón, pero bueno, yo creo que este parón no nos va a venir bien a nadie, porque son muchos días metidos en casa y sin poder hacer nuestra vida normal. Así que veremos cómo se vuelve a la Liga y veremos también cómo están los demás equipos, porque al final este parón nos ha pasado a todas y bueno, yo creo que las situaciones en cada casa son diferentes también. No aislada, pero la jugadora rojilla ya sabe lo que es un gran parón. 2 lesiones de rodilla consecutivas cuando militaba en el Athletic la mantuvieron de baja más de un año al mes siguiente de debutar en Primera División. Ya sé lo que es estar tanto tiempo parada, lo que pasa es que lo que más me afecta a mí en estos días es que yo soy una persona muy nerviosa y en mi tiempo libre no me gusta estar mucho en casa a las tardes, me gusta mucho salir por ahí, sí que estoy notando, porque lo que tengo que hacer ahora es aprender a aburrirme, que es lo que más me está costando, pero bueno, yo creo que aún me quedan días para hacerlo y tendré que aprender. De vuelta en casa, la Internacional Sub-21 aspira a retornar a la máxima categoría con el equipo de su tierra. Nosotras pondremos toda la carne en el asador para poder lograr ese ascenso y bueno, pues habrá que ver cuándo se reanuda la Liga y estoy segura que nosotras lo daremos todo para intentar subir a Primera División. Un objetivo que queda en stand-by a expensas de que se tome una decisión al respecto de las competiciones. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche.
Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Es el Día Mundial del Teatro y en medio de un confinamiento y una crisis sin precedentes nos llegan mensajes de aliento en positivo como estos. La Red Española para las Artes Escénicas nos dice que está trabajando de forma responsable para que las programaciones que han sido suspendidas se recuperen y se reubiquen. De la tragedia y la comedia. Día Mundial. Pues nos vamos y lo vamos a hacer con una iniciativa del Colegio Público Azpilagaña de Pamplona. Es el homenaje y el ánimo que sus profesores han querido enviar a los alumnos que están en casa. Les echan de menos y les envían estos mensajes desde sus casas. Un empujón más hacia las ganas de verlos de nuevo en clase. ¡Feliz fin de semana! Que la fuerza os acompañe. Mucho ánimo para estos días. Nos vemos pronto. Pero hay que estar separados para vernos otra vez. Ánimo, chicos y chicas, que ya queda menos para vernos. Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma.